Domingo 24 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de San Mateo en el capítulo 18, versículos del 21 al 25. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, San Mateo sigue desarrollando el tema del amor y la fraternidad, que son como el alma de la comunidad, de la vida de la Iglesia, y pone San Mateo de relieve un aspecto particular y de máxima importancia para todo cristiano: el perdón fraterno. Perdonar de corazón, como nos pide el Señor, no es fácil. Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Y el mismo Pedro en otra pregunta se da una respuesta que él piensa generosa: ¿hasta 7 veces? El Señor Jesús le responde: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto quiere decir siempre. El perdón no tiene límites, no tiene barreras. Jesús sabe perfectamente que al pedir esto pide algo muy difícil, y por esto nos propone el ejemplo del mismo Dios que perdona generosamente a los hombres, porque el Señor es compasivo y misericordioso, como cantamos en el Salmo responsorial. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. El Señor no nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Mis queridos hermanos, Jesús nos da un ejemplo concreto de perdón. El rey de la parábola representa obviamente a Dios, que nos perdona todo, y con este perdón, aunque sea difícil, es posible y muy necesario, porque la experiencia de encuentro con el amor de Dios, la gratuidad de su perdón, nos hace gozar, ser agradecidos, y es con el perdón que Dios nos ha dado que nosotros podemos vivir la alegría de perdonar. Por esto, quien ha vivido el perdón de Dios tiene que perdonar. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? ¿A cuántos de nosotros nos podría decir el Señor esto hoy? Mis queridos hermanos, la Iglesia, nuestra Iglesia, la Iglesia de Jesús, es una Iglesia de perdonados, que debemos convertirnos a su vez en perdonadores. ¿Quién de nosotros no ha fallado? ¿Quién de nosotros no necesita el perdón? Jesús nos ha enseñado a orar pidiendo el perdón y comprometiéndonos con el perdón. Esta oración del Padre Nuestro, donde nos invita a ser felices viviendo la misericordia. Quien goza el perdón de Dios, mis hermanos, vive la alegría de perdonar al hermano. Saquemos el rencor que envenena nuestros corazones y metamos la misericordia que nos libera y fraterniza y nos hace parecidos a nuestro Padre Dios.
Ojalá que nunca escuchemos la voz del Rey como en esta parábola, siervo malvado, porque ¿quién es el malvado? El que no perdona, el que no es agradecido con la misericordia de Dios. Entonces perdonemos de corazón al hermano. ¿Qué significa para ti y para mí perdonar de corazón al hermano? Solamente se puede perdonar de corazón desde el amor de Dios en nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, dejemos en el ayer las ofensas y vivamos el hoy de la misericordia de Dios. El perdón es la expresión máxima del amor. Solo perdona de corazón quien tiene a Dios. Hoy es un día excelente para agradecer a Dios la misericordia y el perdón que nos muestra y nos ha mostrado a lo largo de toda nuestra vida. Gocemos la misericordia, el perdón de Dios para con nosotros, y aquí tendremos la fuente para poder nosotros perdonar a nuestros hermanos. Entonces, lejos de nosotros el rencor que envenena nuestros corazones, y metamos la misericordia. Bendiciones, y que estemos abiertos a recibir la misericordia de Dios y a perdonar siempre a nuestros hermanos. Paz y bien, feliz domingo en familia para todos. Bendiciones.